Es que cuando teníamos los grupos del Capital, de todo ese grupo de amigos que estaban alrededor del Capital, ¿Eso es en qué año? pues el Capital ya es en los años 70. Mm. Pero pues yo pienso que si por algo se caracterizó la relación de Estanislao y de Toño, era porque Toño había tenido su formación intelectual autónoma y cuando se encuentra con Estanislao, pues realmente Toño ya tenía una trayectoria intelectual grande. eh, pues se conocieron en Bogotá y cuando a Toño también lo echaron de la Universidad de Medellín, entonces se tuvo que ir a estudiar a Bogotá al externado y allá se conoció con Estanislao, a pesar de que eran de Medellín, se vinieron a conocer, fue en Bogotá, alrededor del grupo de estrategia. Toño me contaba una vez, no sé con quiénes estaba yo, que, que cuando él era muchacho, bajaba un día con unos amigos por una calle de Prado y que pasaron por una casa y que Toño dijo, fue Pepe tal vez el que nos contó, ahí vive un muchacho que vive leyendo, que era Estanislao, y no se conocían todavía, después pues tendrían la oportunidad de conocerse, pero es como un anticipo de lo que iba a ser después un encuentro tan fundamental y seguramente al que le tendremos que sacar mucho rato para que hablemos. Sí. Entonces, bueno, volvamos No, en entonces realmente Toño Marx, sí. Marx cuando le llega a Gloria. No, Marx le llegaba desde la Universidad de Medellín. Pues ya ellos, Toño ya leía Marx, yo pienso que es del por ahí 58 o antes, a ver, tendría que sentarme a hacer como una cronología más precisa de acuerdo a su época en la universidad. Fue por la época de la Universidad de Medellín, realmente pues ya eran muy lectores de Marx, a través de la revista Mito, pues habían tenido un conocimiento de muchos pensadores marxistas. Habían conocido, por ejemplo, a Sartre a través de Mito. De manera pues que ya, pues todas estas, las ideas que después se movieron en la relación con Zuleta ya venían por esa trayectoria de pensadores y muy importantes. Había convergencias entre Stanislao y Toño, como lo constituían Marx y Nietzsche, que va a ser también un pensador muy importante en la vida de Toño. Pero hay un punto que a mí me ha parecido de divergencia, en todo caso, donde ahí no se acompañaban tan hondamente, aunque había un respeto. Ese es también un tema que tendremos que tratar, la relación de Toño con el respeto, por ejemplo, las maneras de pensar de los otros, etcétera. Decía Gloria al comienzo de este programa, muchos de nosotros, por ejemplo, el primer articulito que escribimos en la vida, Toño nos lo publicó. Ese es un punto que yo quisiera que muy especialmente lo tratáramos porque era el magisterio de la confianza, de la bala al muchacho, de la defensa, como de la capacidad de un hombre que ya tenía un lugar ganado y él como que eso lo constituía en el amparo para que alguien pudiera abrir camino. Pero había un punto, digo, de divergencia, no de divergencia, porque no era motivo, nunca lo escuché, pues, en un plan de contradictor de eso, pero sí como que ahí no tocaban las fibras de su pasión. Y en Estanislao sí, y era Freud. Freud no fue un pensador, digámoslo, de referencia tan importante en Toño como lo fue en Estanislao. Entonces, comunes, me parecía a mí, entre esos grandes pensadores fundamentales, Marx y Nietzsche, y Freud un poco como un punto de no contacto entre ellos, o me equivoco, Gloria, en eso. No, nos vamos a tener que volver, Carlos Mario. Yo no sé por qué tuve un lapsus tan impresionante. Es que realmente el pensador más importante para Toño en la juventud fue Nietzsche. Pues, hasta el punto de que tenía amigos que se burlaban de él y le decían, pero ¿cómo así usted está repitiendo, usted está diciendo como suyas ideas que son de Nietzsche? Pues Toño realmente a sus 18 años se apropió de Nietzsche. Y no sé por qué realmente. Es que el camino de Toño, más que la historia, era la filosofía. Yo digo que Toño, pues aquí ya trabajando en la Nacional se desvió, pero que realmente el camino de Toño era la filosofía.
Y Pasa, Toño Gloria, quería... es que nunca perdió ese camino. No, Quienes fuimos sus alumnos, sí, yo creo que el impacto que nos producía la palabra de Toño era la forma en que era capaz de pensar la la historia historia. desde la filosofía, Eh, sí. Pero, a ver, haberse metido más todavía, mm. más a profundidad, porque es que metese uno a los 18, 17, 18 años con Nietzsche a fondo. Y con, pues, porque es que Toño se comprometió con Nietzsche fue con alma, vida y sombrero. El primer artículo que Toño escribe es sobre Nietzsche. Y Toño lo escribe con una gran angustia. O sea, tomando trago y pensando. Y, o sea, era como elaborar algo que él había vivido con una intensidad impresionante, como en la crisis de sus 18 años, en la crisis de su juventud, donde él se empezaba a volver autónomo y se empezaba a volver autónomo era acompañado de Nietzsche, de desprenderse, digamos, de irse desprendiendo de su familia, de todo ese entorno tan absorbente y tan difícil de romper que es la familia y más pues unas familias de pronto como las de muchos de nosotros que son familias clánicas casi con madres muy fuertes, muy poderosas. Eh, entonces, realmente Toño hace esa ruptura es a través de Nietzsche. Entonces, la escritura de ese primer artículo sobre Nietzsche es muy angustiante ¿En qué para Toño. año es ese artículo? Ay, 1970 y no sé cuántos. Y Gloria, ¿quién le Y entonces trae, Freud, pero Freud también es pero muy importante. quién le trae a Nietzsche a Toño? ¿Cómo llegó él a No, Nietzsche? No. no, él llegó a Nietzsche con sus grupos de amigos, con Javier Vélez, eh, que era pues un amigo muy especial, que fue amigo también de Zuleta, con Jofre Peláez, con estos grupos de amigos del colegio. Él empezó a leer a Nietzsche desde el colegio. ¿Y O Freud? sea, sí, Freud, yo creo que Freud viene después, pero su mayor impacto sí es Nietzsche. A ver, Freud, a Toño le gustaba mucho Freud, se había leído a todo Freud. Yo pienso que él ya tenía más distancia, era con la práctica analítica. Le parecía una cosa. Citaba una frase de Mario Arrula, que Mario Arrula decía, pues es que hacerse un psicoanálisis es como, decidirse a hacer un psicoanálisis es como hacerse una cirugía de corazón. Pues donde lo que se está jugando es entre la vida, te estás jugando entre la vida y la muerte. Entonces le tenía un respeto muy grande a la práctica analítica. Pero pienso que las reflexiones de Toño siempre estuvieron marcadas por el pensamiento de Freud, aunque, pues como te digo, era un conocimiento de mucho respeto, yo diría que de temor hacia la parte práctica del análisis, pero que lo integró de una manera pues como muy, de una manera fundamental a su pensamiento. Y yo pienso que en sus reflexiones de historia siempre estaba ahí, estaba presente Freud. Y había un rasgo en Toño ejemplar que creo que es muy difícil encontrar eso, por ejemplo, en un maestro. Había, pues, y creo que también este será otro tema a tratar en específico, la singularidad magisterial de Toño, porque hay maestros, pero también cada maestro marca su forma particular. A mí me impresionó siempre mucho en Toño, como Toño nunca denostó, nunca habló mal de un pensador grande, incluso aunque no lo compartiera. Así sea muy anecdótico y hablado en primera persona, eh, Toño dirigió la tesis de maestría mía y, y yo estoy absolutamente seguro que había cosas que yo decía y formulaba que Toño no compartía, no consideraba quizás acordes con su concepción y con sus ideas, pero nunca Toño le bajaba el ánimo a uno o le decía ese pensador no, sino como que tenía esa capacidad absolutamente excepcional de permitir que el otro hiciera su curso, volara, digámoslo, en la dirección que el destino le trazara, sin él cortarle las alas.